¿Cómo les va? Programa número 20 de Al Derecho y al Revés, que tiene la gran vuelta de Alfredo Popritkin con nosotros. Grande, Alfredo, acá estamos. Che, 20, ¿estás seguro? Sí, señor. Qué numerito, Programa qué numerito. número 20 por Impresionante. Ecomedios AM 1220. Y acá estamos con Adalberto Buceto y con Enrique Schiarsky. Yo soy Alejandro Drukarov. En la producción, como siempre, Federico Politi. Y operando todos los controles, Gerardo Subirana. Así que, como siempre, bueno, saben que se pueden comunicar al 4325-1220 o a dejarnos mensajes en contestador en el 5254-2353 o mandarnos un email al derechoyalreve2017@gmail.com. Y vamos a alargar rápido porque tenemos un día que no da tregua. Y antes de que Alfredo abra con este temita tan preocupante y tan complejo de la salada, mencionamos nada más un tema que está en los diarios, pero que todavía necesita mucho debate y da para mucho, realmente, que es la multa récord que la Comisión Europea le acaba de imponer a Google, 2.424 millones de euros por abusar de su dominio en las búsquedas, es decir, abuso de posición dominante, aprovechamiento de su hegemonía en el mercado de búsquedas en la web y privilegio a su servicio de comparación de precios Google Shopping, con lo cual está favoreciendo sus propios servicios por encima de los de la competencia al momento de ofrecer una respuesta. Y esto no lo vamos a tratar a fondo, pero la verdad es que en un mundo que pretende funcionar sobre la base del mercado, que una de las empresas más grandes del mundo abuse de esa manera de su posición dominante, es una muestra también de alguna manera de corrupción, ¿no? Alejandro, ¿sabes lo que yo más rescato de todo esto? Es que existe un control incluso para las grandes empresas multinacionales que adquirieron y tienen un poder increíblemente grande, enorme, no solo un poder económico, sino un poder estratégico, a pesar de lo cual, frente a una situación injusta, una situación de querer ir más allá en el apoderamiento de ese mercado, tiene alguien que le pone límites, en este caso la Unión Europea. Esto es una manera de ir marcando que se puede en la medida que la decisión está, y esto es necesario que ocurra, y llevándolo, transportándolo a todos los a todos los ámbitos, retrocediendo a América del Sur y viniendo a la Argentina. Bueno, ¿cuántas veces nos hacen falta ejemplos de esta naturaleza donde un gobierno, el país o el gobierno central del país o una provincia le tenga que poner límites a una empresa, a un organismo, a alguna actividad porque es necesario hacerlo, y no se hace porque vamos a hacer una cosa de esta envergadura, porque vamos a castigar una empresa que nos da de comer, que emplea tanta gente, que ingresa tantos impuestos en las arcas, y bueno, hay que hacerlo, porque de esa manera es como educar a un chico, si uno no le va marcando límites. Y yo todavía creo que va a un plano mayor, porque en un plano de globalización, la globalización no tiene vuelta atrás, es así. Pero estamos viviendo ante estados nacionales cada vez más débiles y ante poderes concentrados cada vez más grandes. Sí, entonces, de alguna manera, esto es decirle nada menos que a Google, sin el cual parecería que ninguno de nosotros puede vivir a esta altura de la vida, decirle, momentito, señores, ustedes tienen que más ser un factor para que la competencia se fomente y no para apropiarse, porque si no entramos en estos supuestos que hay muchas películas que estamos viendo en los últimos años. Realmente está en la concentración, que el poder de estos monstruos está por encima de cualquier Estado. Fíjense que no hay mercado si no hay límites. Exacto. Porque si no, no es mercado, es alguien que está monopolizando, manejando. El límite es lo que marca la cosa. Ahora, ante la informática, hoy escuchaba algo de lo que sucedió en Ucrania, puede ser, no sé si ustedes lo han escuchado. Sí, en todo el mundo. Estos hackers que se están metiendo y están... Bueno, eso se va a poder dejar de lado, pero era lo que vos decías. Estamos ante la globalización y la tecnología. Y aunque sea una gran empresa de tecnología de importancia mundial, sin la cual no podríamos vivir hoy día, como lo que pasa en Ucrania y con estos hackers, hay que poner un límite, y yo creo que es una buena noticia lo que está sucediendo. Sí, en relación a lo que decía Alfredo, los controles que deben hacerse a las empresas y a todo nivel,
A mí me viene un poco a la mente el desastre que tuvimos esta semana con el tema del colectivo en Mendoza, ¿no? Horror. Donde horror. de repente, bueno, la autoridad que tenía que controlar eso, bueno, salió diciendo de que este colectivo, digamos, micro, no estaba autorizado, que los papeles no estaban en regla, etcétera, etcétera. Pero con eso no se soluciona nada. Sí, sí. O sea, ¿quién es la autoridad de Contralor? Como dijo alguien, escuché en un programa de radio, el día que compremos un sándwich tenemos que nosotros verificar que los alimentos estén en buenas condiciones o hay una autoridad a cargo. Y si esa autoridad falló en esto o no falló. Claro. Algo de eso dice Bauman en varios de sus trabajos, ¿no? Hablando del mundo líquido y cuando dice que estamos cada vez más privatizando los problemas de la gente, mientras al mismo tiempo un pequeño grupo, como por ejemplo en este caso Google, ejerce un poder hegemónico por su poder mundial, ¿no? Y la falta de un tribunal, de un derecho internacional capaz de ser aplicado por tribunales que tampoco existen y ponerle límites. Por eso yo estoy de acuerdo con Adalberto. Pasamos a otro tema. Dale. Creo que este tema que acabamos de abordar da para otros otros enfoques y lo vamos a tener que seguir tratando. Pero pasemos a esta cuestión tan compleja, tan amplia como es lo que nosotros dimos en denominar la mafia de la salada, que ya no es una cuestión con nombre propio ni exclusividad, sino que ha tenido unos alcances impresionantes y creo que vamos a tener noticias, novedades y cosas que se van a ir descubriendo con el correr de la semana, de los días, que la investigación se vaya ahondando, que los testigos vayan declarando en la causa, o los imputados, o alguien que quiera de a pronto arribar información para ir dilucidando el tema. Esta es una cuestión tan amplia, tan compleja y tan grave también a la vez, y múltiple en la cantidad de artículos del Código Penal que se han infraccionado, que se han violentado, que se los han pasado por arriba. Y no solo del Código Penal, del Código Tributario, porque no se pagaron los impuestos, claro, de los códigos laborales, porque hay trata de la personas, Constitución misma, trabajo esclavo. Todo tipo de legislación y cómo el sistema, yo diría, político primero, pero también el sistema policial, el sistema judicial, se ha ido adaptando para que todo esto pudiera funcionar, porque esto que vamos a decir no es ninguna novedad, estamos cansados de escucharlo, pero la realidad es que sin que hubiese un visto bueno de la política, de la justicia y de las autoridades policiales, no hubiera sido posible. No hubiera sido posible. Ahora, tengo una pregunta, Alfredo, para hacerte. A ver, si puedo. Mi impresión es de que alguien se puso los pantalones. ¿Qué quiere decir? Alguien decidió romper o empezar por un lado, por una punta, para que esto aflorara y tomó el camino. Para vos, ¿quién es el que hizo? Yo no lo tengo claro todavía. ¿Es el Poder Judicial? En base a sus fiscales que dijo, bueno, esto ya es intolerable, vamos a meternos. ¿Es el poder político? O sea, es el oficialismo el que le dijo, sí, métanle para adelante. Mira, lamentablemente... Que ya no lo sepamos todavía. Ya hay datos sobre esto y está bien lo que vos decís, porque uno, si le encuentra la punta al ovillo, por ahí podemos decir, bueno, ¿por qué este criterio no lo aplicamos para otro caso? Claro. Y por ahí consigamos encontrar otras puntas de otros ovillos. Hoy lo estaba escuchando al nuevo procurador de la provincia de Buenos Aires, creo que se llama Julio, me parece que es Contegran, no me acuerdo si es Julio el nombre. Un hombre que fue muy clarito en su posición y reconoció que él no es el que, digamos, tiene que llevarse el reconocimiento. ¿Por qué? Porque en realidad él tenía toda la intención de llegar a esto, pero no lo había pensado que esto iba a ocurrir tan pronto, que hubo un desencadenante. ¿Cuál fue? Y bueno, fue los hechos que se conocieron acerca de una cantidad de pruebas que se han venido ocultando y que ha formado parte justamente de ese amparo mafioso por parte de la justicia, en este caso fiscales y jueces, que de pronto se empezó a dar a luz a raíz de que
bueno, hay decisiones y hay que reconocerlo. Yo creo que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires está dispuesta a ir de frente contra este tipo de mafia. Lo que pasa es que no es simple, no es sencillo. No, y además, Alfredo, a mí me parece bien, yo también tengo esta sensación de que la gobernadora ha encabezado una actitud distinta de cese de tolerancia a estas cosas que todos conocían, porque no hay político que haya pasado por la provincia que no la conociera. Todos los Varios tuvieron por ahí la intención de hacer cosas y también los echaron por eso. Me acuerdo de algunas cosas que hizo Arlanián en su momento y que le costaron el puesto rápidamente. Ahora, hoy yo digo, ¿no? Si como sociedad no tomamos una actitud de pensar que las cosas buenas son buenas con independencia de quien las haga, ahí no tenemos salida. Claro. Yo creo que esa es la valoración. ¿Ha habido medidas buenas en gobiernos que no nos gustaron? El anterior, el actual, el de hace 20 años o el que venga a la semana que viene. Tomemos que son buenas medidas, claro, y aprovechémosla y vayamos de lleno con eso, porque lo que no se puede admitir, y esto pasa con la corrupción todo el tiempo, y acá está involucrada la corrupción, y posiblemente está involucrada la corrupción en ramificaciones que afectan a más de un partido, y que afectan a la oposición, pero también afectan posiblemente en algo al oficialismo. Pero la clave es que los corruptos son corruptos, no pueden ser corruptos mejores porque son más simpáticos. Claro, o porque pertenecen a un partido que no tiene cartel de corrupto, ¿no? A mí me llamó tanto la atención. Bueno, pero el tema entonces, de que Castillo... conclusión, estamos de acuerdo que respondiendo a tu pregunta, que es muy atinada, para mí se alinearon los planetas. Claro, sí, exacto. Esto es lo lamentable, que muchas cosas se descubren por casualidad, y pensemos en los bolsos de López, por ejemplo. Sí, señor. Sí, señor. Pensemos, no sé, pensemos en la filmación que se dio a conocer respecto a la, ¿cómo se llama? A la Rosadita. A Rosadita, la financiera. Claro, bueno, claro. Y si no hubiera sido por eso, esa causa hubiera seguido durmiendo el sueño de los justos. Está bien, pero de alguna manera bueno, vos y yo lo vimos cuando estuvo Sergio Moro acá y todos los demás también, ya hablamos mucho de este tema. Sergio Moro no es un marciano. Es un brasilero y es un juez de Brasil. Sí. Tuvo la oportunidad, no solamente la intención y la vocación, la oportunidad. Esto lo decía el fiscal anticorrupción de Perú, el que lo metió preso al segundo de Fujimori y arrancó Ugas, el presidente de Transparencia Internacional, que va a volver ahora en pocos meses. Cuando estuvo acá dijo, nosotros hicimos todo lo que pudimos, pero tuvimos la oportunidad. Claro. 6 meses antes era impensable, no lo hubiéramos tenido, y quizás 6 meses después tampoco. Bueno, yo creo que esto ya toca un poco, linda con otro de los temas que vamos a tratar hoy, que es el tema de la oportunidad. La semana pasada, y perdón que me estoy adelantando a la cuestión, la semana pasada hubo una movida, un acto, el 20 de junio, recordemos, donde parte de la ciudadanía, de la población, dijo, bueno, marchemos a Comodoro Pi a exigirle a los jueces que terminemos con este tema de la impunidad. Y a Comodoro Pi un poco emblemáticamente, porque allí están los jueces que resuelven los casos de corrupción, aquellos casos emblemáticos sobre todas estas temáticas. Tanto jueces de primera instancia como camaristas. Que resuelven o que hacen eternos. O que debería resolver. Vayamos a reclamarle a ellos. Bueno, ¿qué pasó con esa movida? Sí, realmente fue una movida significativa, importante. Allí se dejó claramente expresado cuál era la problemática, fue ante un reclamo de justicia, que vayan para adelante. Justamente hubo algunos carteles que se invocaban, ¿sí? ¿Por qué no hacemos acá en la Argentina lo que hizo el juez Moro, por ejemplo, con el tema del lavallato en Brasil? Yo creo que hay una diferencia. Una cosa es descubrir algunos de estos casos significativos por casualidad, y otra cosa muy diferente es porque se ha generado la estructura y además de tomar las decisiones, y se cuenta con el equipo judicial, policial, etcétera, y con todo ese conjunto se ha ido para adelante. Esto es una cosa muy distinta a descubrir los temas por casualidad. Yo creo que acá falta ese aditamento, falta la decisión firme de un grupo de jueces y de gobernantes también a nivel nacional que vayan para adelante. Pero quizás estemos cerca de una oportunidad, ¿no? Porque yo también estamos saltando los temas, pero todos los vemos vinculados. Lo que pasó en esta semana con el caso de Menem
es para mí una cosa sumamente interesante también, porque esto viene pasando hace muchísimos años. Claro. El expresidente Menem está condenado 2 veces, en una por sentencia definitiva de la Cámara de Casación la semana pasada, que fue la última noticia, pero en otra por una sentencia de hace 3 años de tribunal o 2 años de tribunal oral por el tema de los sobresueldos, donde estamos hablando de la malversación de $600 millones a valores de hace 20 años. Las 2 causas duraron 20 años. La segunda es por contrabando agravado de armas. Es decir, estamos hablando de un caso que en cualquier país que uno pudiera llamar medianamente acorde con las normas del Estado de Derecho democrático, habría sido un escándalo gigantesco, intolerable. Y este señor va a la segunda reelección como senador, y durante todo ese periodo pudieron haberlo removido desaforado como corresponde, porque había más que argumentos suficientes, y no lo hicieron. Y ahora lo que yo veo de positivo es que ha habido escándalo con esto. En estos días ha habido escándalo. Está en los medios, se ha tratado en los programas y nos estamos confrontando. Yo le iba a pedir a Adalberto, que sé que lo había analizado, un análisis un poquito más jurídico del tema, pero fuera de lo jurídico, que lo podemos explicar bien, es un bochorno como país, del que debemos salir. Sin duda, sin duda. Bueno, yo ante esa situación de lo que me golpeó la noticia, me fui un poco a ver dónde está el basamento legal para que esto pudiera haberse mantenido durante tanto tiempo. Lo demás ya lo sabemos. ¿Por qué? Pertenece a un partido, al partido, si se quiere, que nos gobernó todos los últimos años, y entonces todos le estuvieron haciendo la especie del aguante. Pero ¿dónde está esto legislado? Entonces me fui y me leí la Constitución. Digo, esto tiene que salir de una norma muy importante. ¿Y qué dice? Y la norma es la del artículo 69, que dice que ningún senador, la estoy leyendo con la Constitución en la mano, ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, excepto caso de ser sorprendido infragante en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte. Qué locura, ¿no? Pena de muerte, infamante u otra aflictiva, las penas son todas aflictivas, ¿no? U otra aflictiva, de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. Bueno, más allá de lo desactualizado, y esta es la Constitución del 94, ¿no? Bueno, de lo desactualizado, todos sabemos, lo sabe el ciudadano, lo sabemos los abogados, que el origen de esto es tratar de que el que ha sido elegido por el pueblo no vea su mandato en peligro o complicado su mandato por el hecho de que políticamente de otro lado le empiecen a hacer denuncias. De hecho, el 68, perdóname Alberto, dice justamente: ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos. Claro. Ahora, acá estamos en el crimen. Acá estamos en el crimen y estamos, vos leíste bien, el de que no puede ser arrestado. Ahora, claro, esto no quiere decir que no pueda ser desaforado. Exactamente. Y de hecho la Cámara de Diputados lo ha hecho en por lo menos 2 ocasiones. Sí, caso famoso de Patti. En el artículo 70 dice las 2/3 partes, la Cámara puede analizar en juicio público. Exacto. Y entonces desaforar. Él saca el fuero y lo somete, dice la misma Constitución, a los jueces competentes, a los jueces ordinarios. Con lo cual, tenés razón, esto tiene su antecedente, ha sido hecho, pero la gran pregunta que nos hacemos en Al Derecho y al Revés, ¿realmente puede la sociedad argentina tolerar a esta altura de la soirée, diríamos, que alguien se esté escudando en esta situación para evitar el cumplimiento de una condena que ha recibido sentencia firme, porque ya la sentencia sobre los hechos está, no sé si hay recurso extraordinario, pero aunque lo hubiera, la sentencia es definitiva. Es definitiva. Yo te digo, vos sabés que hay un antecedente de un fallo judicial, un fallo de la Cámara Nacional de Casación. En el año 2003, Tato Romero Feris, de la histórica familia casi propietaria de la provincia de Corrientes, por decirlo suavemente, era senador nacional electo por más de 100.000 votos. Y la Cámara Nacional de Casación dijo: el señor está condenado por sentencia firme, no puede asumir, y no asumió. De manera que ni siquiera hace falta que la Cámara tome la decisión
saliendo de la defensa de la corporación política, porque perdóname que te agregue, Sí. yo estoy de acuerdo en que la responsabilidad principal es de quien tuvo la mayoría durante todo este tiempo y que no usufructó el voto de Menem cuando le hizo falta las pocas veces que Menem ha ido al Congreso, porque aclaremos que entre 2014 y 2015 fue una vez. Sí, sí. Pero independientemente de eso, usaron el voto. Ahora, la oposición tampoco levantó banderas, la oposición concientizó a la sociedad, porque lo Tal cual, importante de tal todo cual. esto que está sucediendo, lo de la salada, Alfredo, es que hay una conciencia colectiva que aprueba esto que está pasando. O se levantó alguien a decir lo de la salada es una barbaridad, estamos haciendo esto, estamos haciendo... Nadie ha dicho nada y que yo creo que los jueces y el oficialismo se están viendo apoyados en la sociedad para sacar a la luz todos esos crímenes que hay. Pero quería agregar algo más, ya que me hice un poco el estudio jurídico. Hay un antecedente cuando se quisieron hacer fueros a los integrantes de los diputados en el Mercosur. En ese caso, la Cámara Nacional Electoral abordó el tema y sostuvo que todos los habitantes o todos los ciudadanos son iguales ante la ley. aunque algunos son más iguales que otros siempre, ¿no? Y entonces, por el artículo 16 de la Constitución, dijo, no, acá no hay ningún tipo de fuero para el diputado del Mercosur. Pero subsiste esta otra historia sometida a la problemática de la Cámara. Yo creo que, así como en Brasil en este momento están discutiendo una ley contra la impunidad, dicen, ellos le llaman el Instituto de la Impunidad, porque también tienen un sistema parecido, han haciendo una ley donde permiten acercarnos más al juzgamiento por delitos comunes. Vos sabés que hay un proyecto del de los gobierno representantes. actual que ojalá se mande y ojalá se trate, que establece la prisión con sentencia ya de tribunal oral. Ajá. También es otro tema a considerar, ¿no? Importante. Y Sí, en sí. un mundo como estamos... Ahora, yo una nota de color muy particular. Hubo otro candidato, o intentó ser candidato, que está condenado, pero este está condenado por corrupción de menores. Es el caso escandaloso de Chicho Mazzone, ese intendente del Bordo en Salta, que está condenado a 3 años nada más y en suspenso por corrupción de menores, y se quiso presentar. Finalmente, ante la repercusión en redes sociales y el repudio de la sociedad, desistió. Yo me pregunto quién era el partido que lo iba a llevar como candidato, ¿no? Sería bueno que diera la cara. Muy bien. Pero, Alfredo, vos tenías algo para decirnos del Consejo de la Magistratura también. Sí, que no pero lo... antes me gustaría, porque esto me vino a la mente ahora que estaba hablando de Alberto sobre el caso Menem, porque esto es algo que viví yo y creo que poca gente puede contarlo. No sé si ustedes sabían, pero yo fui el contador, el perito de la Corte que hizo los peritajes en los dos temas que a Menem lo pusieron frente a la justicia penal y que lo terminan condenando. Tanto a la causa de las armas, hice varios peritajes en la causa de las armas, que sirvieron incluso como fundamento para las sentencias, y en la causa de los sobresueldos también fui el que investigó, ya estando yo en la Procuración General de la Nación, no como perito de la Corte, pero lo que quería contarles es una anécdota, porque quizás lo otro significaría que me comprenden un poco las generales de la ley, porque si uno hace un enorme esfuerzo para investigar en un tema, como me ha tocado a mí, y de pronto ve que ese esfuerzo, que llega a buen puerto en cuanto a los dictámenes periciales que corresponde, resulta que cuando el tema de juzgado termina un poco matándose de risa frente a la sociedad, el imputado, bueno, causa un poco de bronca, esta es la realidad. Sí, pero sí. la anécdota que quería contarles es la siguiente. Cuando yo estaba haciendo uno de los peritajes, creo que uno de los últimos peritajes en la causa de las armas, Menem estaba preso. Ustedes recuerdan que estuvo Sí, preso. Estaba estuvo- preso, lo fue un de- preso sí. particular, En pero lo de- preso en lo al de fin. Bostaniano. En lo de Exactamente. Bostaniano. La Un verdad. amigo. Entonces, Tal ¿qué cual. pasaba? Chupando whisky tranquilo. Todas las semanas, 2 o 3 veces por semana, nos reuníamos con los peritos de las partes y el perito de Gendarmería, que también pertenecía al grupo de peritos que estábamos trabajando en el tema. Y claro, las novedades del diario eran parte también, porque los peritos, si bien somos contadores y somos peritos, no somos ajenos de lo que se vive en la sociedad. Es más, algunos dicen que son hasta seres humanos también. Sí. Lo cierto es que cuando Menem es liberado por una resolución, por un fallo de la Corte, cuyo inspirador
fue el civilista, me van a ayudar con el apellido, bueno, un juez de la Cámara que tenía unas cuantas novias a la vez. Belucio, fue el inspirador. Fue el inspirador, fue el redactor del proyecto que termina siendo aprobado. ¿Para qué? Para liberarlo a Menem y dejarlo libre mientras el caso estaba siendo juzgado. Todavía no había sido juzgado porque estaba la prueba realizándose, pero ya estaba detenido. Lo cierto es que en esa oportunidad tuvimos una reunión, digamos al día siguiente, una reunión de peritos al día siguiente, y aparece el perito. En ese caso no era por Menem porque Menem no tenía perito propio, pero sí por Yoma, que era algo más o menos lo mismo, con un papel en la mano, sacudiéndolo y refregándonos en la cara a todo el resto de los que estábamos trabajando en el tema, y así, mira, ya lo conseguimos liberar, ¿no? Queriendo decir poco. Nada, esta anécdota nunca la tuve oportunidad de comentarla al público, pero me vino a la memoria y dije, bueno. Me imagino que no te habrás reído demasiado. No mucho, momento. Pero bueno, era parte del trabajo y de la regla del juego. Así ahora, que qué locura, ¿no? Porque 20 años juzgando a un presidente que en funciones le pagaba miles y miles, yo me acuerdo que eran equivalentes de $10.000 por mes a cada uno, a varios de sus funcionarios, algunos, por supuesto, a los privilegiados, María Julia, Camilión que murió, bueno, y cosa espantosa, ¿no? Sí. Bien. Vos tenías algo, que tenemos un par de minutos para hablar del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, sí, hay una gran preocupación con el tema del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque nosotros intuimos, entendemos, evaluamos que las cosas no cambiaron demasiado durante el actual gobierno, en lo que al Consejo de la Magistratura se refiere. Realmente falta un cambio de actitud allí, porque me parece que ahí está, como dicen, la madre del borrego. Porque si los jueces los jueces que tienen que hacer justicia, se encuentran muy sueltos de cuerpo haciendo o dejando de hacer las cosas a su antojo y conveniencia individual, por subsistir en sus cargos o por la razón que fuere, o por intercambio de favores. Si esos jueces no son de alguna manera controlados de cerca, el tema del control que ya lo abordamos al principio de esta charla con el caso Google, ¿no? Si no se sienten y no se ejerce un debido control sobre ellos y una sanción cuando corresponden, bueno, las cosas no van a cambiar. Las cosas no van a cambiar porque dicen que las personas son buenas por su naturaleza, pero son mejores si se las controla. Y creo que en este caso es muy válido, a pesar de tratarse de magistrados de la nación en cargos tan importantes como es la justicia penal federal. No está funcionando, se siguen tomando las cuestiones a la ligera. Primero, predomina la decisión política en el Consejo de la Magistratura por sobre la decisión técnica. O sea, no se evalúa si un juez obró bien u obró mal dentro del marco del ejercicio de la profesión de magistrado, sino que se analiza, bueno, a quién le conviene o a quién le deja de convenir que este juez sea sancionado y qué consecuencias genera. Esto y quizás en el Consejo, lo que vos decís, quizás se ponga más en evidencia todavía que en otros lados, porque si pensamos lo que dijo Alfredo recién, es un horror. Me dejás ejemplificar, porque a mí me gusta dar ejemplos, ¿no? Y tengo que volver lamentablemente a casos propios, porque en realidad se trata de otro caso propio. Hace un año y pico más o menos denunciamos a el juez Luis Rodríguez, un juez federal, por la causa Liuzzi. No sé si se recuerdan quién era Liuzzi. Liuzzi era el segundo subsecretario de Zanini, Presidencia de la Nación, era de Legal y Técnica. ¿No es cierto? Zanini seguía Liuzzi. Bueno, este hombre involucrado en 1001 problemas, pero lo cierto es que todavía tiene una causa de enriquecimiento ilícito. Y en esa causa se estaba investigando el perito de contador, la voy a hacer corta, resumida. El perito contador oficial en esa causa dijo que Liuzzi no justificaba el patrimonio. Lo dijo una vez. Mandó la pericia, el juez de alguna manera lo citó, lo convocó para que cambie de opinión o para que explique por qué dice eso. Bueno, el perito se mantuvo, en este caso se mantuvo firme.
y le mandó a hacer una nueva pericia sobre la misma temática. Para que dé un resultado Para distinto. que cambie el resultado. Y bueno, oh sorpresa, el resultado no solo se mantuvo, se ratificó y se agregaron otras temáticas. Bueno, a pesar de eso, Rodríguez, el juez, ¿Lo sobreselló? sobreselló Qué horror. ya por segunda vez, pues ya había un sobreseimiento anterior de Ollarvide, pero bueno, estamos hablando del de Rodríguez, lo sobreselló en contra de lo que decía el perito. Claro, el juez no está obligado a resolver lo que el perito dice, pero Tiene no que puede dar ir en porta de la fundamento. prueba evidente que Claro, existe. un fundamento muy importante. Bueno, para la las cuestión partes. denunciaron de al que Consejo a raíz de ustedes. eso, y como yo formo parte de una organización que tiene que ver con, digamos, interpretar los aspectos contables y penales de ciertos asuntos, como entendíamos a profundidad el caso, porque hemos sido también peritos de la Corte y conocemos esta temática, bueno, decidimos que alguien tenía que denunciarlo a Rodríguez y fuimos nosotros. Bueno, en este mes de junio, las primeras semanas de junio, salió la resolución del Consejo de la Magistratura. Adivinen qué resolvió el Consejo. Qué horror. Qué cosa. qué- Qué vergüenza. Adelante con Rodríguez y a no al lugar al planteo realizado. También es una cuestión de tipo personal, pero creo que nos hace mal a todos. No es Este tipo de personal, cosas. desde ya que no es personal. Pero bueno, vamos a la pausa porque después de la pausa vamos a entrevistar a un juez que está un poco en las antípodas de los malos jueces de los que estábamos hablando. Muy bien. Vamos a la pausa. Un gusto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Con Personal contrata el mejor plan de 4 GB por mes al mejor precio garantizado. Llévate un Huawei GW a 3.999 pesos o el nuevo Moto G Plus a 6.499 pesos. Internet para que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Invitados especiales de diverso pensamiento para tener la versión de todos los sectores sociales. Bueno, continuamos adelante con el programa y tenemos una sorpresita para todos ustedes, que es que hoy tenemos el enorme placer de presentar como entrevistado del día al doctor Luis Herrero. Herrero es a quien le llama, un poco para sintetizar y para que los oyentes entiendan rápidamente de quién se trata, es a que la gente le llama el juez de los jubilados. El juez de los jubilados. ¿Por qué? Y bueno, obviamente porque ha hecho a través de su ejercicio de la magistratura todo el esfuerzo posible que pueda hacer una persona, un profesional, y en este caso un juez de la nación, todo el esfuerzo por defender a los más desprotegidos, por llevar a hacer justicia a un ámbito donde la situación de todos estos últimos años fue, digamos, contraria a la comodidad de los jueces, a pesar de lo cual Herrero se mantuvo firme en su posición, y por eso, como es un juez que nos parece ejemplar y con una opinión muy autorizada, decidimos saludarlo y pedirle que responda o nos ilustre sobre algunas cuestiones que pudieron estar pasando en el fuero y que son todas novedades muy interesantes. Saludamos al doctor Herrero. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás vos? ¿Cómo le va, contador? Es un placer enorme hablar con usted y con sus oyentes. El placer es nuestro, gracias por aceptar la entrevista y bueno, y
y queremos que de alguna manera nos ayude a interpretar cómo está la situación del fuero en estos momentos, que nos expliquen resumidamente. Recuerde que nuestra audiencia, si bien en gran parte son profesionales, queremos que nos entiendan claramente y con un mensaje muy contundente cómo usted ve la situación judicial de los jubilados, y después le vamos a preguntar algunas cosas que han pasado en los últimos tiempos y todo esto a la luz de los últimos fallos, en especial el tema del impuesto a las ganancias. En fin, lo dejamos que hable un poquito. Adelante. Bueno, es una pregunta no fácil de responder, como veo la situación judicial en nuestro país y la situación especialmente en nuestro fuero de la seguridad social, ¿no? La justicia previsional. La justicia previsional ha tenido siempre problemas como consecuencia de las malas, pésimas políticas en esta materia que todos los gobiernos han ido realizando en el transcurso del tiempo. Todavía seguimos con los mismos problemas también estructurales que esta justicia mantiene desde su creación en el año 1989 durante el gobierno del doctor Alfonsín. La cantidad de expedientes, los grandes volúmenes, que es Vox Populi, eso nos traban y nos impiden ser un fuero eficiente, rápido y expeditivo como debería ser, dado que en nuestro fuero litigan los jubilados, personas mayores, personas discapacitadas que se encuentran con problemas de exclusión, problemas de salud graves. Lo mínimo que podría esperarse es que la respuesta sea expeditiva, inmediata. Bueno, eso no se puede lograr porque estamos tapados de causas, de expedientes. No hace mucho se ha difundido un video donde se muestra claramente en el programa Intratables. Sí, lo vimos, muy gráfico. El depósito que le llaman los abogados previsionalistas el osario o el freezer, donde ahí se acumulan, están depositadas cerca de 80.000 causas con sentencia de primera instancia que no pueden ingresar a la sala por falta de espacio físico. Bueno, hay que sumarle a esos 80.000 los 30.000 que están en trámite en las 3 salas, en trámite del recurso de apelación correspondiente, y las 200.000 causas que están en trámite, calculamos 20.000 por juzgado federal de seguridad social, son 10 en primera instancia, de manera que el número de causas, que es enorme, y los sistemas con que nos manejamos, vetustos, atrasados, en la era de la digitalización todavía nos movemos con expedientes en papel. Bueno, esto lleva a que la justicia de la seguridad social no sea lo eficiente que debería ser. Luis, eso es un problema una cosa, no hay ningún plan de regularización de esta acumulación de expedientes, de casos, no hay nada. Hablando con un distinguido colega, el doctor Antonio Travieso, que es muy conocido en el derecho público argentino, es titular de un departamento y es uno de los candidatos a decano en las próximas elecciones en la Facultad de Derecho de la UBA. Sí. Se horrorizaba ante esta situación y me decía exactamente lo mismo que usted, contador. Es más, él dice que se ofrecía, dado sus conocimientos, él trabajó en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de la Alianza, en la información. Ahora, ¿de quién depende, Luis, de quién depende que haya un plan? Depende primero del Consejo de la Magistratura. La administración del Poder Judicial es una facultad que por la reforma constitucional del 94 le corresponde al Consejo de la Magistratura. En segundo lugar, a la Corte Suprema de Justicia. Han tenido problemas al respecto entre estos dos órganos desde que se creó el Consejo de la Magistratura, pero los dos tienen responsabilidad en esta cuestión. Ahora, doctor Herrero, sí. Si me disculpa, Alejandro Drukarov lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Respecto del problema en sí, porque estamos hablando de cientos de miles de causas, sí, de jubilados, es decir, de nuestros viejos que tienen que cobrar
por lo que hicieron toda su vida. Y la primera pregunta que se plantea cualquier oyente, más allá de los profesionales, es ¿por qué tenemos que tener cientos de miles de causas de abuelos reclamando por su dinero? Y a mí me queda claro que eso es simplemente porque el Estado no ha cumplido sus obligaciones. Sí, así es. Y me hace recordar que hace no mucho tiempo, a usted en particular y a otro colega suyo, le han hecho un intento de jury en el Consejo de la Magistratura y tengo la convicción de que se lo han hecho justamente porque usted lo único que pretendía es no estrictamente lo que Alfredo dijo cuando habló de defender los derechos de los jubilados, porque eso en todo caso es una conclusión de Alfredo muy legítima, pero usted lo que pedía es que se cumplan las sentencias que ya existían. ¿Esto es así? Es así, es así. Y lo más gracioso es la sentencia de la Corte Suprema. Y lo súper gracioso es que la Corte Suprema las revocó a estas medidas cautelares, a través de los cuales nosotros intimábamos al director ejecutivo a que cumpla algo que es obvio. Una sentencia del alto tribunal que tenía efecto erga omnes, como es el caso Vararo, la sentencia Vararo. Claro. Bueno, por bregar por el cumplimiento de una sentencia del alto tribunal que beneficiaba a miles de jubilados y les ahorraba, digamos, la necesidad de hacer un juicio interminable para percibir algo que la Corte ya había dicho en este precedente del año 2007, tuvimos estos problemas que tuvimos. Y para mí más sorprendente todavía es que la Corte, que por artículo 15 de la Ley 48, que regula el recurso extraordinario federal, tiene facultades para hacer cumplir sus propios fallos, revocó las cautelares que habíamos dictado y que habían sido cumplidas todas por el director ejecutivo, porque como decía Napoleón, la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Sí, claro, nosotros lo apercibíamos con antreintes que debía abonar en forma personal el señor director ejecutivo. Por supuesto que todas las medidas cautelares fueron cumplidas. Expliquémosle a la gente que las astreintes, porque algunos pueden no entenderlo, es justamente una multa que se le impone en este caso al funcionario. Y en realidad, por lo que yo recuerdo, hay un precedente de la propia Corte, cuando la Corte en la célebre causa Mendoza, por los temas del saneamiento del riachuelo, no se cumplían sus órdenes, le impuso al presidente de la Kumar una multa si no la cumplía y no saneaba de una vez. Es decir, que ustedes hicieron lo mismo. Así es. Pero bueno, el origen de todo esto es la insensibilidad de las políticas de los poderes ejecutivos, hablo en plural, en general, y bueno, la hipocresía también, porque se les llena la boca hablando de los jubilados y de los abuelos, y cuando tienen que tomar medidas, son todo lo contrario a lo que predican públicamente. Y esto está a la vista, porque las decisiones políticas las deben tomar ellos. Nosotros en el fuero no tenemos posibilidades materiales, humanas, de dar solución a estos problemas de funcionamiento del tribunal, que nos exceden absolutamente. Los presupuestos, las decisiones las deben adoptar. El presupuesto está a cargo del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, y las decisiones también las deben adoptar estos dos órganos, la Corte y este órgano extrapoder que es el Consejo de la Magistratura, y no se adoptan ningún tipo de medidas, y nosotros estamos en esta situación desde hace muchísimo tiempo. Le hace una pregunta a Enrique Schiarsky. Mucho gusto, doctor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Dos preguntas para ubicarnos en situación. Me interesaría saber, digamos, la mayoría de los juicios que hay son por diferencias de salarios en la aplicación de índices, etcétera. Esa sería la primera. Sí. Y la segunda es, ¿cuánto se estima que dura un juicio desde que comienza hasta que finaliza, para entender, digamos, de lo que estamos hablando? Bueno, un juicio previsional medio, normal, que es el reajuste de haberes mal liquidados por la Administración Nacional de Seguridad Social, dura desde el primer reclamo administrativo, que lo tenemos que computar, hasta el cumplimiento de la sentencia, no menos de 7 años. 7 años. 7 años. Así es. Ahora, doctor Herrero, le habla a Adalberto Buceto. Encantado. Bien, digo, para mí es una cuestión de puro derecho o que depende casi de una pericia.
Porque digo, bueno, si hay testigos, si hay que buscar informes en el extranjero. Y la pregunta sería, ¿dónde está la mayor demora entonces? Claro, ¿por qué 7 años? Bueno, acá hay una conjunción de temas, una conjunción de problemas. Por un lado, sí, son cuestiones de puro derecho que se inician por malas liquidaciones que hace el organismo previsional. También tenemos las malas liquidaciones que hace el IAF y también los órganos previsionales de las fuerzas de seguridad, Gendarmería, Policía Federal, etcétera, que caen en nuestro fuero, especialmente en los suplementos de carácter general que según los decretos que los instituyen a favor de los activos les dan el carácter de no remunerativo o no bonificables, lo que generan infinidad de juicios también similares. Bueno, obviamente son, digamos, decisiones políticas que se toman y enviando de tal suerte a los beneficiarios a hacer interminables juicios, pero también acá hay responsabilidad nuestra, la de los jueces, porque los jueces tenemos todas las facultades legales, coercitivas, para obligar al cumplimiento de nuestros fallos, de nuestras sentencias de amparo, de nuestras decisiones cautelares, y no las adoptamos. Una de las situaciones más graves que padece el Poder Judicial argentino es la falta de decisión de los jueces en hacer cumplir sus decisiones. Yo siempre recuerdo que nosotros juramos cumplir y hacer cumplir la ley. Bueno, este último aspecto realmente estamos en deuda los jueces argentinos. Nosotros veamos lo que pasa en la justicia brasileña, por ejemplo. La justicia brasileña no duda en hacer cumplir sus fallos. La justicia penal tiene más de 100 jerarcas del gobierno actual detenidos, y la justicia argentina penal tiene apenas 3 perejiles presos, mientras sus jefes caminan por la calle absolutamente libres. Entonces el problema de la justicia argentina está en esto. Yo lo centro allí. Luis, una consulta, Alfredo Popritsky. Sí, ¿qué tal? Bien, una cosa, el gobierno actual, una de las primeras decisiones que toma fue la sanción de la ley de blanqueo que supuestamente la recaudación tenía como destino principal y prioritario el cancelar la deuda o buena parte de la deuda con los jubilados. La pregunta es, ¿cómo está esa situación hasta este momento? Y otra pregunta que te quiero hacer a colación de lo que hablábamos antes es, vos decías que parte de la responsabilidad porque no se solucionan los problemas es atribuible al Consejo de la Magistratura, otra parte a la Corte. Mi pregunta es, ¿no es posible que dentro del ámbito de la Cámara de la Seguridad Social y teniendo en cuenta las facultades de superintendencia que tiene la Cámara, más allá de la limitación en el manejo de recursos y otro tipo de cuestiones, no puede arbitrar decisiones propias como para poner en marcha un plan y obligar, digamos, a terceros, por ejemplo a ANSES, a que colabore y participe en una regularización en un tiempo más o menos prudencial, de 2, 3 años, 4 años, no sé cuánto? Yo tengo 30 años en la justicia, en la justicia provincial y en la justicia nacional. Tengo una gran experiencia. Y cada vez valoro más una frase de Ernesto J. Couture, porque no es vasco. Es vasco, pero no es francés. Él decía, el día que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. Extraordinaria frase. Sí, somos un tribunal colectivo, colegiado, y allí discutimos los temas, pero alguien dijo que la suma de 0 da siempre 0. Cuando no existe la voluntad de tomar decisiones en serio, resolver los problemas en serio, y priman otros disvalores, como el temor, por ejemplo, o la obsecuencia con el poder político,
estamos absolutamente neutralizados. Ahora, doctor Herrero, me pido disculpas por la pregunta, ¿no? Sí. Pero usted me la deja picando con lo que estaba diciendo y yo creo que es así. Tengo entendido que ha habido algunos cambios también de posturas en torno a la procedencia o a la procedencia de las medidas o a la velocidad de cobro en los últimos tiempos en el fuero, ¿no? Es decir, porque cuando en su momento a ustedes les promovieron esas acusaciones tan infundadas que afortunadamente fueron rechazadas, y yo recuerdo incluso un masivo petitorio por el rechazo en su momento donde la ciudadanía se expresó, no, ustedes estaban un poco solos, y sin embargo entiendo que ahora, quizás en función de cierto cambio de signo político, también hay quien en el gobierno anterior entendía que no había que pagar y ahora entiende que sí. ¿Puede haber algo de esto? Ay, no sé, porque la verdad que no sé, desconozco las políticas que se realizan en el ANSES. Es un órgano ajeno a la órbita del Poder Judicial, es parte demandada en los procesos previsionales. Yo solo me entero por lo que leo en los diarios, pero yo veo la situación concreta en la Cámara, en el fuero, y no veo que ésta haya mejorado. O sea, estamos igual, porque Buceto le habla, estamos igual que antes, no ha habido cambio a pesar del cambio estamos de igual, administración. No solo en esto. Lamentablemente el gobierno nacional no tiene mayoría parlamentaria. Claro. No tiene posibilidades de realizar el cambio que la sociedad está esperando. Muchos palos en la rueda le impiden tomar medidas fructíferas en esta materia, y nosotros miramos los índices, el desempleo laboral, el índice de pobreza, es decir, todo esto es un lastre que se arrastra desde los últimos 10 o 15 años. Sí, sin duda, no se puede de la noche a la mañana cambiar lo que se sembró durante décadas, ¿no? Así es. Luis, y otro tema más reciente de los últimos tiempos, que han sido fallos que realmente también han tenido diversos tipos de opiniones, pero que han caído muy bien en general en la ciudadanía, que es el tema del impuesto a las ganancias en los sueldos o los honorarios o las percepciones, no honorarios, las percepciones de los jubilados, los saberes. Se ha dictado un fallo ejemplar y después hay un segundo fallo con otro tipo de visión de la sala de ustedes, ¿no es cierto? De la sala segunda, ¿no? Así es, la sala segunda. ¿Podés comentarnos un poquito al respecto? Sí, este fallo, el fallo Calderale, el primero, y el segundo es Calderón, medio parecidos los actores. Sí. El primer fallo es un leading case, el primer fallo que se dicta en la capital federal. Ya hubo otros en otras cámaras federales, la Cámara Federal de Rosario, de Paraná, de General Roca, ya se expidieron también declarando la inconstitucionalidad de la ley de impuesto a las ganancias con respecto a las jubilaciones. Pero bueno, en la capital fuimos los primeros. Este fallo podría haber salido el año pasado, lamentablemente se demoró internamente, y el año pasado hubiera tenido, si tuvo esta significación con el mínimo no imponible elevado a como está, que afecta a menos cantidad de jubilados que cuando la situación estaba en plena ebullición el año pasado, bueno, digamos que este fallo hubiera, no sé, me admiro por la repercusión que tuvo, la verdad que no la esperaba, pero creo que más se lo analiza como un fallo que tiene que ver con la sensibilidad social y, digamos, la racionalidad o la razonabilidad que debe tener el legislador cuando crea tributos, y la obligación de respetar otras normativas, no solo nacionales, sino también convencionales, que resguardan otro tipo de derechos, perdón, que tienen otra significación, como los derechos sociales. Ahora, doctor, si yo le tuviera que pedir a usted en 2 minutos, no más,
Sí. que me diga por qué los jubilados no tienen que pagar impuesto a las ganancias. Usted hablándole a una audiencia que no sea, a una audiencia lega, ¿qué me diría? Porque el jubilado es un pasivo, no trabaja, está en receso, ya él trabajó, ya cumplió todos los requisitos, las condiciones exigidas por la legislación, está afectado por una contingencia que es la vejez, que es la que determina la edad, la ley. A veces se considera que debe aumentar, a veces que bajar, y porque el jubilado no tiene empleador, no realiza ninguna actividad lucrativa, no cobra ningún salario, de manera que al no obtener ningún tipo de ganancias, no existe a nuestro criterio un hecho tributario que haga nacer la obligación, un hecho imponible que dé origen a una obligación tributaria. Entiendo, muy buena, muy clara la definición. Ahora, esto históricamente, ¿cómo ha sido en la Argentina? ¿Siempre pagó impuesto a las ganancias la jubilación? Sí, siempre. Esta ley de impuesto a las ganancias, que es, la anterior se llamaba ley de impuesto a los réditos o ley de impuesto a las ganancias eventuales del año 46, se sancionó en el año 1974. Bueno, ahí se incluyó a las jubilaciones, a los jubilados, y hasta el día de la fecha, bueno, se la cuestionó. Era una emergencia de un año, ¿no? Sí. Era una emergencia de un año al principio, en el 30 y pico, ¿no? Bien Argentina. Doctor Herrero, tenemos el tiempo, usted sabe cómo es de tirano en la radio, pero le agradecemos muchísimo, ha sido una muy interesante entrevista y esperemos haberle aclarado temas a toda nuestra audiencia. Así espero, y los felicito a todos ustedes, la verdad que las preguntas fueron muy inteligentes y muy esclarecedoras y nos permitieron a nosotros contar cosas que a veces el auditorio desconoce. Muchas gracias. Y una cosa más, Luis, quisiéramos seguir teniendo un juez que con la sensibilidad con la cual desempeñás la magistratura día a día, y que eso de alguna manera, y esto es un ruego, que colegas tuyos de alguna manera sigan el camino. Claro, continúen esa senda. Así que muchas gracias por el trabajo que has hecho todos estos años. Un abrazo inmenso. Igualmente, hasta pronto. Nos estamos yendo hasta la semana que viene. Le pasamos la posta a Vélez Radio. Carlos Martino. ¡Ah! Me rectifican. Partido de Independiente. Sí, señor. Estábamos equivocados. Un abrazo a todos. Hasta la semana que viene.